Matinal marcada, eso sí, Juan Vigranell, por el colegiado. Una matinal para la historia, con récord de asistencia, 14.251 espectadores que disfrutaron de ese pasillo histórico del Ibiza, el gran rival durante una gran parte de la temporada, que le hizo ese pasillo para enmarcar. Un partido muy interesante hasta el minuto 36, de ida y vuelta, con ocasiones, que se adelantó el Castellón con el gol de Raúl Sánchez, y luego llegó la expulsión de Borja Granero. Juanvi, ¿merecida expulsión? Entendemos que sí, ¿no? ¿Era roja o qué? Yo creo que sí. La jugada es una jugada que, aparte de la entrada, o sea, el reglamento indica que toda jugada que entras por detrás sin posibilidad de jugar el balón es roja. Normalmente se disfraza siempre de amarilla, pero en este caso hay una ocasión manifiesta de gol. O sea, yo creo que si no se produce zancadilla, se planta, creo que era Solimán, se planta delante del portero y posiblemente hubiera sido gol o no. Yo lo que estábamos comentando fuera es que yo entiendo que Borja ahí, entiendo que se equivoca. Faltaba mucho partido, vas 1-0, claro. Pues entonces lo normal es no hacer esa entrada. O sea, se ha criticado muchísimo, se ha dicho muchas cosas del árbitro. Yo creo que ahí, bueno, el árbitro digamos que estuvo, sobre todo en tarjetas, ¿no? Es ahí que no eso estuvo. te iba a decir, en la jugada en sí podemos decir que el árbitro acertó, pero en el resto del partido... Bueno, se puede ahorrar un par de tarjetas al Castellón, ¿no? 2-3 tarjetas, pero el resto, o sea, se reclama un penalti, que yo entiendo que no hay penalti, uno de Raúl, creo que no es penalti. Sí que creo que es una jugada muy clara la última, la de Nikita. Está claro que Nikita muchas veces a veces vuela, ¿no? En el campo, pero yo creo que es un empujón claro y eso es una jugada, eso es penalti. Yo creo que es el error más grave de él. El resto, la jugada de expulsión de Borja para mí es expulsión, es roja, y por lo demás, pues a lo mejor tal vez un par de tarjetas se podría haber ahorrado. Pues Dick estaba calentito, ¿eh? Lo habéis escuchado, me imagino. La de Villahermosa con mira, vamos a escuchar a Dick Herreder, vamos a escuchar al mister. Yes, I think we did well with 11 against 12. Then it was 10 against 12. Sí, bueno, creo que lo hicimos bien con 11 contra 12 y luego también con 10 contra 12. Es una broma, pero no sé, o sea, lo digo de broma, pero no sé qué decir. Creo que cuando jugamos 11 contra 11 en un partido así, con un ambiente festivo, con toda la afición contenta y con la semana que hemos pasado, era complicado que se girara todo como ha pasado. Sí que es cierto que también hemos tenido ocasiones para marcar goles antes de la expulsión, con 11 contra 11, y luego después de la expulsión está claro que es más difícil, es normal. Hemos estado pues una semana así de celebraciones. Además el Ibiza tiene muy buenos jugadores, sabe mantener el balón. Lo ha dicho claro Dick, han jugado contra 12. 11 contra 12, 10 contra 12. Bueno, yo que tengo que decir que yo creo que soy más del Castellón que Dick, por muchas razones, ¿no? Y yo intento, bueno, el arbitraje... Mira, ayer José María, el delegado lo salvó yo creo que salvó a Dick creo que el día del Córdoba, salvó de la amarilla y de la roja, porque iba, sí, o sea, José María lo coge del hombro tal y lo salvó. Entonces es una reacción. Yo por lo que me he enterado luego es que parece ser que el Castellón no protesta en sí la jugada, sino que viene precedido un fuera de juego que yo creo que no existe. La jugada no tiene, yo creo que es clara. Yo pienso que es un error de Borja, por lo estamos comentando, y por lo demás el arbitraje. Lo que pasa es que la gente ayer estaba muy nerviosa. Yo creo que era un día festivo, pero por alguna extraña razón había una predisposición contra el árbitro, tal vez por el día del Murcia, por el día, no lo sé, pero el árbitro no estuvo tan mal. El árbitro, tengamos en cuenta que muy posiblemente el año que viene no lo encontremos en la Liga. Vaya, pues lleva 3 arbitrajes contra el Castellón para enmarcar, ¿eh? Y los datos no son buenos. No, llevaba 4 partidos perdido, que arbitró el día del Málaga, que también di que estaba muy enfadado porque en 20 minutos sacó 3 o 4 tarjetas al Castellón, sé que es cierto, y de ahí viene un poco todo. Pero bueno, yo creo que desde un punto de vista objetivo y en la persona neutral que analizaría al árbitro, lamentablemente para la gente que nos esté escuchando, tengo que decir que el árbitro no hizo un mal partido. Aurelio, tú has sido futbolista, ¿tú has tenido alguna vez en tu trayectoria un árbitro entre ceja y ceja decir es que ya no contra mí, sino contra mi equipo, es que no hay manera de que nos piten a favor? Eso muchas veces te predispone a estar enfadado, a estar alterado, a no estar tranquilo, a tomar malas decisiones, a estar incluso más agresivo de la cuenta, porque bueno, entiendes de que este árbitro en concreto me va a pitar en contra. Y hay veces que, como está diciendo Juanvi, fríamente a lo mejor hay alguna jugada de más, alguna tarjeta de más, alguna falta quisquillosa, pero en líneas generales yo no vi un mal arbitraje. Pero que es cierto que el jugador se enerva, el míster se enerva y
incluso hay aficiones que tienen crucificados a algunos árbitros, ¿no? Hemos escuchado a Dicker Reder, uno de los debates que hemos tenido durante la semana y que poco a poco con el paso de los días parece que se va apaciguando, y eso es buena señal, es el que hace referencia al futuro de Dicker Reder, porque claro, salieron las noticias desde Holanda que un club como el Feyenoord, nada más y nada menos que el Feyenoord, lo quería. Luego le preguntó a Abraham Cejudo, nuestro compañero, el día de la celebración y salió por la tangente. Luego sí que dijo en el balcón, nos vemos el año que viene. Luego en la rueda de prensa del viernes, aunque no se le preguntó directamente por su futuro, sí que habló de futuro, de la manera de jugar en segunda división. ¿Creéis que Dicker Reder va a ser el técnico del Castellón la próxima temporada? ¿Tenéis esa tranquilidad y esa seguridad? Yo soy del pensar que bueno, que en el fútbol, hasta que no está todo firmado, no hay porcentajes de 70-80%. Todo se puede romper en un minuto o todo se puede hacer en un minuto. Vamos a ver, lo que sí que es verdad es que tiene contrato y que bueno, que si el Feyenoord pues lo quiere, supongo que se tendrá que sentar a negociar con el Castellón y a partir de ahí decidir si llega a un acuerdo o ver cómo se resuelve. Hasta el momento creo que es entrenador del Castellón y bueno, pues lo del ayuntamiento tampoco le hago mucho caso porque estaba ahí Borja diciéndole lo que tenía que decir. Lo que tenía que eso decir. No sé si me tranquiliza mucho, al contrario. En el oído, pero bueno, al final lo que mandan son los contratos. Él tiene contrato y supongo y entiendo que el Feyenoord o su agente se tendrán que sentar y negociar con el Castellón. Y si no, Bob nos sacará debajo la manga otro Dicker Reder, porque a Dicker Reder se lo sacó debajo la manga. ¿Cuántos de esta mesa conocían a Dicker Reder? Yo no, desde luego. Digo que era conocido, eso a mí me sorprendió. Cuando fichó a Dicker Reder, dijo que era solo que él ya lo conocía, que era conocido en el mundo del fútbol. Yo tampoco tenía ni idea. Pero yo estoy seguro que hay un número 2 en la lista, seguro. El tío tiene otro, vamos, seguro. ¿Un Rudé 2.0? No sé si un Rudé, pero un Dicker Reder o llámese, no sé, uno que esté por ahí, seguro, vamos. Y además siempre lo dice Bob, que tiene un plan A, un plan B, un plan C, por cualquier cosa que pueda pasar. Yo creo que Dick se le ha puesto todo muy de cara para de verdad dejarse ver en segunda división. El escaparate importante es el año que viene, yo creo. Y si el año que viene el proyecto, el juego sigue como a partir de ahí sí que te van a llamar, seguro. Y que no te llamen a mitad de temporada un equipo pues de más alto nivel. ¿Una Resino 2.0 o qué? Yo pensaba en eso. Y es que si tú imagínate que te plantas en la Liga Hypermotion y ganas los primeros 5 y que no te pillan igual la medida y tal. Yo sé que Aurelio aquí me va a matar y dicen que tal, que yo lo sé por la cara que pone. Pero tú imagínate que pasa eso. Os digo una cosa, ¿veis a este Club Deportivo Castellón? Yo no sé si habrá que hacer muchos, pocos cambios, no tengo ni idea, porque yo ya lo mío con Bob Bulgaris es dogma de fe. Es decir, después de lo que ha hecho este año, que traiga lo que quiera, porque para adelante con lo que traiga. Pero viendo esta manera de jugar, esta filosofía con... Teóricamente, y esperemos que sí con este entrenador, no sé si con más o menos cambios, este Castellón es capaz de competir. Lo digo porque muchas veces ya hay mucha gente que dice, no, y el año que viene a primeras. Para, el objetivo es la permanencia, pero ¿de qué puede ser capaz este Castellón con estas maneras y con esta filosofía? Bueno, yo lo que sí que percibo, ¿no?, es que ahora mismo el Castellón es un club que está en crecimiento y que veo que pues no sabemos dónde estará el techo. No lo sabemos. Tenemos que esperar el tiempo, el año que viene. Pero a corto plazo entendemos que tiene que ser permanencia y con esa idea clara, ¿no? Lo que luego nos puede sorprender. Si piensas en otra cosa, yo creo que te equivocas. Ajá. Pero el techo no sabemos dónde está. ¿Cómo lo veis los demás? Yo a nivel, yo creo, vamos a ver, yo creo que el salto de calidad de primera ref al fútbol profesional segunda es impresionante. No es de segunda ref a primera. Y yo el equipo lo veo, a ver, yo sigo diciendo muchas veces que es un caos organizado, ¿no? Este Castellón. Pero hay que acuñarla, ¿eh? Pero lo que veo es que al Castellón le ocasionan, bueno, por ejemplo, tenemos el día del Recreativo de Granada con 3 ocasiones clarísimas. Todos los partidos te generan demasiadas ocasiones y está claro que la forma que juega el equipo ya lo he dicho que no va a cambiar. Claro, esto en segunda división es distinto. De todas estas ocasiones que le han creado al Castellón, más de 100 ocasiones, más de 100, contaba yo el otro día, durante toda la temporada, significa que en segunda división te van a marcar muchos goles. O sea, tú puedes marcar también, pero la segunda división es otro mundo. Esta forma tan bonita, tan arriesgada, tan espectacular que estamos viendo en fútbol profesional, yo creo que tienes que tener un poco más de respeto hacia el otro equipo y de curarte un poco en salud tu portería. ¿Y eso no se puede mejorar, Juanvi, con un aumento? Igual que tú subes de categoría, también tienes que aumentar la categoría de tus jugadores. Sí, Supone que si son mejores, teóricamente van a defender mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa por la otra.
Lo que está claro es que estadísticamente sabemos que los equipos, los 4 que suben, prácticamente 2, 3 bajan, o sea, estadísticamente. Entonces eso hay que contarlo el primer año. Tienes que hacer un buen equipo para que no ocurra eso. Hace 3 años cuando pasó, pues por las circunstancias, pues el presidente entiendo que no apostó, no se hizo lo que se tenía que hacer, porque aún siendo complicado. Pero yo sigo pensando que el equipo tienes que sumar calidad tanto, o sea, aquí hacen falta muchos jugadores para competir en segunda. Eso que comentas que la gente ya nos vemos en un año en primera es absurdo, porque en primera división hay unas diferencias abismales de jugadores y de calidad. De calidad es que la calidad de segunda es tremenda. Tú ves cualquier partido del Valladolid, hay un montón de equipos, entonces eso no se ve en Castalia. O sea, un jugador no te va a perdonar como te perdonó el Recreativo de Granada, por ejemplo, o ayer el Ibiza que tuvo 4 ocasiones o 5 de gol. En segunda división no te van a perdonar, porque esos jugadores, la calidad es muy superior a la pero la tuya también, Juanmi. Bien, pero sí, es posible que marques goles, pero yo no creo que todos los partidos vamos a ganar 6-4. Y defender mejor también quiero decir. Pero para eso habrá que cambiar bastantes piezas, por esa regla de 3, ¿no? Muchas. Claro, es que entonces entendemos que con la plantilla actual no podemos... A ver, contra el Oviedo se compitió, Javi, contra Osasuna se compitió. Xavi nos está llevando a lo que quiere llevarnos. O sea, el aprendizaje, pero no traes en la caja, aprendizaje guiado. Sí, o sea, así como te diciendo, claro, más calidad del dos delanteros contrario, más calidad de la defensa o sea, de la del Castellón. Nos dice Xavi, hay que cambiar muchas piezas. El Castellón hoy día, seguramente si no es la mejor plantilla de toda la categoría, será la segunda mejor, peleándose con el Depor. En una categoría donde tú tienes de 80 equipos, la primera o la segunda el nivel de calidad y de experiencia, porque vamos a medir también en partidos de experiencia. Tú asciendes de calle, asciendes fácil, asciendes cómodo, asciendes con un juego bonito, arriesgado, no sé, divertido. Yo este año me lo he pasado muy bien viendo a Castellón. El año que viene, la situación, para empezar, económicamente ya no vas a ser el equipo que más dinero pueda gastar. Según Alberto González, él confiaba en tener a lo mejor 6, 7, a lo sumo 8 presupuestos por debajo. Entonces, si vamos al presupuesto, quedando el 15, 14, 15, 16, 13, esa es la posición, según ellos, sí, según esperan, económica del Castellón respecto al resto de equipos. La experiencia, le hemos estado repasando antes, la experiencia del equipo de jugadores en segunda división es poca, casi poca. Testimonial. Incluso el jugador que más partidos tiene es Medellín, que igual seguramente el año que viene sea cuerpo técnico. Sí, si no Oscar Gil y Iago Indias, pero que habrán estado una temporada. Todo muy testimonial. Tú vas a una categoría donde has estado muy bien, subes de esa categoría, tú necesitas tu inicial, tu 11 inicial, tu 12, 13, 14 inicial. Yo no digo que tengan 5 o 6 años en la categoría, pero algo de experiencia sí que necesitas. Es obligatoria. Si no es obligatoria, prácticamente vas a ir aprendiendo conforme van pasando partidos. Cuando tú tienes una plantilla con experiencia en la categoría y metes algunas piezas nuevas, jóvenes, con proyección, con talento, lo que tú quieras, se pueden adaptar, lo pueden arropar y pueden tirar. Pero si es al revés, si hay 2 o 3 piezas que tienen experiencia y el resto todos son noveles, yo creo que encima con un tema de un presupuesto y todo, se puede complicar y muchísimo. La manera de jugar, a mí se me antoja súper difícil, muy difícil. Es cierto que es un plus si repiten muchos jugadores porque ya conocen al míster. Pero en esta pretemporada no lo conocía nadie. Y en unos cuantos meses todo el mundo se ha adaptado. O sea, que problemas de adaptación no va a ser. Posiblemente sea problema de cuántos jugadores y de dónde Te corto, Aurelio, que llegamos a la menos 20. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y continuamos en la tertulia deportiva. Hasta ahora. Nostra del grupo Aquí Wi-Fi, la solución para tus necesidades informáticas y tecnológicas. Nostra ayuda a tu empresa a mejorar tu conectividad, seguridad informática, centralita virtual o registros laborales. Todo en tecnología y servicios digitales. Nostra, tu empresa de confianza y flexible. Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre. Vaya, ¿puedes ir tú a por él? Sí, pero el coche lo tienes tú. Ay, es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad? Claro. Pues ya tienes coche. ¿Cómo? El car sharing de Malco. Es verdad, si con la app puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en el centro de Castellón. Si tienes móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de car sharing el rato que lo necesites. Malconízate.
Bueno, continuamos en la tertulia deportiva. Estaba hablando Aurelio Santos, que le he cortado a Aurelio, porque al final está claro que según por lo que tú nos explicas y tu padecer, si el Castellón sube, bueno, Castellón ahora va a estar en segunda división, necesitaría jugadores con experiencia en segunda división. Y como estábamos hablando, jugadores con experiencia no hay. A partir de ahí, yo sí que he estado mirando los que acaban contrato. Medunjanin, Granero, Alberto Jiménez, Lars Castañé, Loten, aunque el Castellón tiene la opción de aplicar un año más de contrato, y Carney. Luego, si tienes que hacer más limpieza, ya tendrá que ser pasando por caja, rompiendo contratos. Yo no sé hasta qué punto, porque claro, todo jugador que te cargues, eso va restando de todo el potencial económico de cara a la próxima temporada. A ver, yo creo que no, porque casi todos los jugadores, porque casi todos han participado y mucho, porque me está rotado demasiado, tienen un buen caché en la categoría. En los equipos que recién descienden, que tienen más dinero, y los equipos que tratan de ascender, que son los que más poderosos, ¿en qué equipo se van a fijar? Pues en el Castellón, que va a remodelar mucho la plantilla y que tiene muy buenos jugadores que lo han demostrado. Ahí es donde va a pescar el Murcia, ahí es donde va a pescar si no sube el Córdoba, si no sube el Ibiza, si no sube pues todo la Cultural Leonesa, el Málaga, el Ceuta. Pues igual que ha pasado con Cristian. ¿Ha habido algún problema con el salario de Cristian? No. No le va a costar ni un euro al Castellón. ¿Por qué? Porque son jugadores que se han revalorizado estando en el Castellón. Las diferencias, y ya está, lo que te hace. Hay muy poco. Yo creo que va a haber muy poca diferencia de cualquier jugador que el Castellón decida, por el que decida prescindir. La pregunta del millón. De la plantilla, ¿cuántos jugadores te quedas? ¿Se quedan o te quedas? Yo creo que lo más importante es saber qué entrenador va a tener. Ostras, pues el problema es que en principio di que es Reder, pero es que aquí, claro, si te viene el Feyenoord... Es que, a ver, el entrenador... Si te viene mañana o dentro de 4 semanas, ¿qué vas a hacer? El precio es vendedor, ya lo dije en su día, el precio es vendedor. No, es un negocio, obviamente. Es un negocio, esto es un negocio, me parece bien. Por ahora le está costando mucha pasta. También vamos a asumirlo, bueno, pero ya explicó que en primera red le costaba pasta y a partir de estar en segunda, creo que era a partir del segundo año que se estabilizaba, ya consideraba que a partir de ahí podía empezar a equilibrar cuentas. Entonces, o sea, se está gastando pasta, no le podemos decir, hay que ver lo que estás haciendo. A todo lo contrario. Gracias por lo que estás haciendo. Claro. Alguien viene por algún activo del club, da igual. Igual es el segundo entrenador, el entrenador de los porteros, que da igual. Y alguien viene con pasta por delante, yo creo que se evalúa. ¿Sale positiva? Vale, porque seguramente, y creo que es una de las virtudes de esta Secretaría Técnica, lo que ha dicho Ale antes, seguramente tengan por cada posición varios jugadores vistos, por si uno rompe o uno sale, viene otro mañana. Sí, pero entonces, ¿qué explicación hay que le hagas un contrato de 4 años? Yo lo entiendo eso. ¿Al míster? Sí. Bueno, o a muchos jugadores de la plantilla actual. El míster. Es que el míster, sabes que vamos a ver, yo entiendo que los trenes pasan muy pocas veces en la vida. Edic con 51, 52 viene el Feyenoord de tu país, que es el segundo. Si es que viene, cuidado, si es que viene. Bueno, entonces yo entiendo que Edic, lo normal, una persona que quiera prosperar y vas a un equipo top de tu país, lo normal es que se vaya. Es que de no irse es un poco absurdo. Porque al año que viene no sabes lo que puede pasar. Puede el Castellón mal. Sí, pero por eso. Yo entiendo si el tema de lo que decimos es que vende cualquier activo del club, no para sacar pasta a él, porque a día de hoy, como entiende que no está en la categoría que quiere, pues lo que va a hacer es reinvertir todo lo que saque. O sea, ¿tú a quién quieres de mi plantilla? ¿Fulanito cuánto vale? 1, 2, medio. Lo toma y ahora con el dinero que traiga, lógico, invierto en mi plantilla. Mi plantilla va a tener más pasta que antes. Y yo digo más también. O sea que todo es para crecer. Una vez que esté instalado en primera división, o en segunda división de los que peleé por playoff todos los años, que la ha pasado a Las Palmas durante un montón, al Tenerife de vez en cuando. Una vez que esté ahí y que seguramente ya puede hacer negocio, pues entonces a lo mejor ya regula, pero mientras tanto todo lo que entre lo que va a hacer es reinvertir. Sí, la cuestión es cuánto se quitan de encima. Si es que hay que quitarse muchos de encima, que ahí es donde teníamos la duda, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor puede pensar o pensamos que con la base que hay actualmente nos da para competir, sin embargo yo tirando mano un poco de experiencia también de Aurelio o de Xavi y tal, me estáis diciendo cuidadito, ¿no? Hay que tener en cuenta la gente que acaba contrato, que piensan hacer, que se me antoja difícil por las renovaciones que han habido ya. Yo creo que si los hubiesen querido renovar a lo mejor... Claro, es que ya renovaste a Óscar Gil, por ejemplo, pero no a Alberto Jiménez ni a Entonces, Óscar. Vamos a dejarlo ahí en stand-by es un poco. Hay que tener en cuenta que la plantilla son de 18 jugadores senior y ahora la amplías a 25. O sea, tú ya tienes más espacio para firmar jugadores, más los que te vas a quitar porque acaban contratos. O sea, sin querer,
y sin tener que echar a nadie, a lo mejor ya 8 te entran. Sí. Es que mínimo será eso, Xavi, menos Claro, de 8. no, pero estamos diciendo de tener que echar para firmar. Ya. Es que a lo mejor casi que no es necesario o tendrás que echar a 2 o a 3. No sé cómo decir, que a lo mejor sí. tienes ya ese espacio hecho. Luego habrá que ver si quieren o no quieren echar o de la gente que tiene contrato. Eso ya no lo sé. Pero que a priori espacio puede que haya. Así, Yo creo que va a haber muchos cambios. Mi opinión es que va a haber muchos cambios. Que va a ser un verano movidito. Va a ser un cambio muy movido, sí, muy movido. Problemas para entradas no va a haber y problemas para salida tampoco. Por lo que hemos dicho, hay muchos clubes los que les cuesta mucho trabajo colocar jugadores. Y es que tú ahora mismo todos los que Pero es que el Castellón es un escaparate este año. preguntas, ¿alguien quiere a no sé qué? Claro, Y te llueven claro. o sea, las ofertas y las llamadas te llueven Traoré por cedido, por ejemplo. jugadores también. de tu No lo equipo. habíamos o sea, dicho. No lo que habíamos no va a dicho, pues tener, Traoré también. no va a tener Cedido. ningún problema para sacar jugadores, va a sacar a los que quiera y traer jugadores. Y no los que quiera, pero hablando casi de- también a los que quiera. Claro, Porque hay estamos mucha gente hablando que va a de- querer venir aquí. De que jugadores con experiencia, pero es que a lo mejor trae jugadores con experiencia y no son jugadores con experiencia en España. Están jugando en otras ligas y están jugando a un gran nivel. Puede Porque ser que Douglas vaya Aurelio, muy por ahí. Letonia, es que Letonia, Letonia sí sé que está muy lejos, sé que nadie ha lejos, visto está la liga lejos, sí. de Letonia. Viene el chaval aquí y tiene un perfil impresionante, creo que incluso un margen de mejora que todavía yo lo he visto sprintar 2 o 3 veces, o sea, y lo veremos el año que viene, porque eso tiene que ser una mala bestia, cuando ese tío con el zanco que tiene acelere. Es que entonces, por eso, con una secretaría técnica o con un logaritmo de fichaje, no sé. Con un no sé- small data, no con sé un cómo- small data. No sé cómo llamarle, pero al final las personas son las que toman decisiones, están trayendo jugadores de mucho nivel. Entonces, ¿hay dudas con lo que va a venir el año que viene? Yo creo que ninguna. Tenemos que hablar también del Villarreal, pero dejadme que hablemos del próximo rival que tenemos en partido oficial, que es el Deportivo de La Coruña. Digo partido oficial porque lo que nos queda de Liga, Algeciras y Sanluqueño, pues ya no cuenta para nada, más allá de para récords, pero para ganar un título, el título de Primera Ref, nos ha tocado el Deportivo de La Coruña, que ha sido el campeón del Grupo 1. En juego, por cierto, no solo ese título, sino también la clasificación directamente a la segunda ronda de la Copa del Rey, porque el que gane el título va a tener esa clasificación. Por cierto, la eliminatoria, falta concretar fechas y horarios, pero la ida el fin de semana del 1-2 de junio, la vuelta el 8-9, la ida teóricamente en Riazor, la vuelta teóricamente en Castalia, pero ya os contamos en esta casa que el Castellón se plantea seriamente, de hecho ya han movido contactos a hablar con el Depor y con la Federación para cambiar precisamente esas fechas, pensando en poder ganar tiempo para empezar las obras de Castalia, sobre todo en lo que hace referencia al césped. Ha habido mucha polémica en redes sociales y veo que Juanvi ya salta. Juanvi, ¿te parece bien esa propuesta que está moviendo el Castellón o no? Yo creo que es un error, sobre todo teniendo en cuenta que te libras de una eliminatoria de Copa. Entonces, Castalia es un fortín en muchos aspectos, ¿no? Se ha demostrado esta temporada, quitando el partido de ayer, que yo creo que no lo hemos comentado, pero que yo pienso que algunos jugadores, pues no, la intensidad que a veces se hace falta en el fútbol ayer no estuvo, ¿no? Normal, también te digo, Juanmi, que la noche fue larga. Bueno, pues por eso te digo, o sea, faltaron muchas cosas, 3 días de fiesta y se entiende todo, es normal, la resaca o no resaca es lógico. Entonces yo creo que lo bonito sería para colofón de la temporada, puede pasar muchas cosas, pero lo normal es que el partido de vuelta, te lo has ganado de buena lid durante la liga, es que sea en casa. Yo una semana de obras, oye, pues que trabajen a destajo, que se llama, ¿no? O que trabajen, se ponen unos focos y trabajan alguna noche, ¿no? Pero yo creo que lo bonito sería la vuelta en Castalia y no tienes por qué darle esa ventaja al Depor, que en su campo con 30.000 personas es muy complicado aquel campo. Yo lo veo un error ahí. Yo no, la verdad. Yo no. Yo creo que ahora mismo, si llevamos toda la temporada hablando de las reformas del estadio, llevamos toda la temporada dándole vueltas a cuándo tienen que empezar, a todo lo que se tiene que hacer, que todo está muy mal. Y la realidad es que Castalia tenía que estar a punto para la liga cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Si es verdad, Juanmi, que perderemos bueno, en caso de no pasar, que perderemos la opción de pasar una ronda, saltarte una ronda de Copa. Pero lo pongo en una balanza y sinceramente me pesa más el que el campo esté preparado. ¿Por una semana? Pues no sé cómo se trabaja. A ver, si el Castellón se está moviendo para cambiarlo, es que los plazos van a ir muy justos. Yo creo que van a ir muy justos. Si hablamos, en principio, a mí siempre me hablan del drenaje de Castalia, porque de la grada yo creo que ni hablar. Pues me parece que de la grada no se va a hacer nada este verano. No juegues en Castalia. ¿Y tú prefieres jugar una eliminatoria si es que te va de una semana contra el Depor? No, yo prefiero empezar la liga jugando en Castalia los primeros partidos del día 1. Bueno, pues yo la pluralidad es lo bueno. Y bueno, claro, por supuesto. Cosas, ¿no? Posiblemente, a mí me gusta jugar en casa el segundo partido. Los 2-3 primeros partidos de liga juegue fuera el Castellón. ¿Pero por qué?
¿Por este motivo de las obras? Porque va a haber un problema de tiempo. Pues por eso, pues entonces ya me da igual. Cuanto antes se haga, mejor. Pues por eso... Y si se puede adelantar una jornada de jugar en Castalia, hombre, empiezas en una categoría nueva y tus 3 primeros partidos de liga juegas fuera. Ostras. Remontar eso es difícil. Y muchas veces se hace. Otra opción. Vámonos a Valencia o vámonos a Madrigal. Bueno, eso es otra opción. Yo lo que me refiero es Bueno, que cerámica, a mí me gustaría la vuelta. A mí me gustaría la vuelta en casa porque primero hay prórroga, hay penaltis, claro, hay prórroga y hay una serie de circunstancias y sería mucho más bonito. Oye, es un trofeo, le has ganado al Depor. Entonces yo creo que cambia mucho jugar la vuelta en todos. Bueno, hay alguien que conoce, yo conozco aquel campo, entonces es muy complicado. Muy complicado si jugar. Se puede elegir, perfecto, pero si no se puede elegir. Yo creo que una semana. Y lo que hay que anteponer es. Yo lo que veo es que si el Castellón se está moviendo, no va a ser por tocar las narices. Yo creo que los tiempos los deben tener muy claros y ven que no llegan. Porque si no, por una semana dirán lo mismo que diría Juanmi, pues da igual. Pues no sale perdiendo el Castellón. Busquemos, vamos sagrado. Bueno, no sé qué año fuimos a Onda. Yo me acuerdo que fuimos a Onda. Si hay 2.000 personas que no pueden entrar en Castalia porque no tienen opción de hacerse socios. En la pandemia tampoco pudimos entrar. A mí me parecería muy gordo lo que dice Aurelio, que arrancáramos la liga, que tuviéramos que jugar los 3 primeros partidos fuera, o irnos al Ciudad de Valencia, o irnos a la Cerámica, o irnos... si depende solo de una semana. Si dijéramos, no, es que adelantando una semana tampoco adelantamos nada. Bueno, pues entonces da igual. Pero es que si el club se está moviendo, entiendo que será porque es que una semana de margen puede ser clave. Supongo. Sale perdiendo el club. Sale perdiendo el Castellón si el segundo lo jugaría en casa contra el Depor. O sea, se está perdiendo lo que se ha ganado en el campo, lo que se ha ganado en la liga, que es jugar el segundo en casa. No sé, yo veo que es lógico, sinceramente. Y cuanto antes... Si se pudiesen empezar hoy... Hombre, claro. Si pudieran hacerlo hoy, lo harían hoy. Que el último partido de liga no se puede jugar en casa, pues no se juega. Se dice en el Castellón que pierde los que quedan y que empiezan ya las obras. Te dirían que estás adulterando la competición. Bueno, vamos a hablar del Villarreal también, un Villarreal que de momento se agarra a la pelea por Europa. Es verdad que es complicada, pero viendo cómo está Alexander Sorlo, viendo cómo está Alex Baena, hay de él que todavía cree y todavía confía. Pero los números son los que son. Es verdad que se ganó al Sevilla en un partido fantástico, levantando el 0-1, levantando el 1-2, y eso deja la clasificación con el Betis 55, sexto clasificado sería Europa League, Real Sociedad séptima 54, aunque juega esta noche en Montjuic ante el Barça Conference, a 6 puntos el Valencia y a 6 puntos el Villarreal. Quedan 9 en juego. Si hoy la Real empata, se quedaría Europa 7. Si la Real gana, seguiría Europa 7 porque el Betis está a 7 puntos, pasaría a la séptima posición. Si pierde, se quedaría a 6. Pero hay que recordar que la Real tiene el golaveraje ganado, por tanto serían 7. Y en el caso del Betis está igualado, pero el Betis tiene la diferencia de goles a favor mucho mayor que no la del Villarreal. Visto lo visto, así de entrada pensamos que es muy difícil, pero ojo, es verdad que al Villarreal le queda Girona, Madrid y Osasuna, pero es que al Betis le queda Las Palmas, Real Sociedad y Madrid, y a la Real le queda el Valencia, el Betis y el Atlético de Madrid. ¿Veis opciones realmente de que el Villarreal pueda llegar a esa séptima plaza o lo descartáis rotundamente? Por la Real, por la dinámica que tiene y por los equipos con los que le toca enfrentarse. Valencia, Betis y Atlético de Madrid. ¿Por qué no? Sí, yo al Betis lo veo más difícil. El Betis le tocaba los últimos 4 partidos de Liga contra las 3 peores rachas de la Liga y el Real Madrid ya campeón pensando a una semana de su final de Champions. Entonces creo que es un calendario muchísimo más asequible que lo que le toca a la Real. Es decir, que habría que mirar a la Real, pero claro, es que significa ganarlo todo y que la Real pierda 2 y empate 1. Solo ha tirado, salen las estadísticas, solo ha tirado 20 veces a portería. Y ha marcado 19 goles. 19 goles. 14 en la segunda vuelta, me parece que han sido 13, una barbaridad. Eso es una barbaridad. La Real lo quiere volver a repescar, creo. El error que han metido. Sí, pues que paguen, que pasen por caja. Pues te digo una cosa, Sorlot y Baena ahora mismo serían 2 opciones. Si viene alguien con pasta va a vender. Pero el Villarreal no se va a bajar de la burra, 60 millones es lo que vale Baena de cláusula y Sorlo no sé la cláusula que tendrá, pero el Villarreal pagó 10. 10 pagó por Sorlo. ¿Y si viene alguien a buscarlo, tú crees que los venden? Claro. Hombre, por supuesto. La cuestión es a cuánto se rebaja el asunto. Si de 60 se queda a 40 o en 30. Y a rearmar al equipo. Claro, no, por supuesto. Y además el Villarreal es vendedor. Eso es así. Claro, le suele salir bien esto, porque Nico Jackson, por ejemplo, a la Premier y allí lo están queriendo matar. Bueno, este año muy bien, no, pero yo creo que con el plan de Marcelino, sabiendo que el que está sentado es Marcelino y que lo tiene súper claro, es más. Si le quitas un par de jugadores de los muy buenos y les das la posibilidad de armar un equipo como le gusta,
yo creo que estaría todo el mundo encantado. Mira, de hecho, Marcelino hablaba esta semana precisamente del mercado y del objetivo claro, el del año que viene. Si este año no se llega a Europa, el año que viene sí o sí o sí. El mercado o las situaciones de la temporada, de pretemporada, pues nos hará con salidas y entradas, intentar acertar en las entradas para hacer un equipo mejor y más estable que lo ha sido este año. El mercado no lo marcamos los entrenadores. Y si vienen equipos a por futbolistas nuestros importantes y pagan cantidades de dinero, pues este club siempre ha vendido futbolistas y siempre se ha está claro, pero también lo marcan los entrenadores, porque si Marcelino no estuviera en el banquillo del Villarreal, jugadores como Gueye, por el que ya se ha prácticamente cerrado el fichaje, no estaría el año que viene en el Villarreal Club de Fútbol. Es un pedazo de futbolista. Sí, bueno, se está metiendo mucha presión, porque si este año no se ha metido en Champions, el año que viene con menos presupuesto y saliendo jugadores importantes. O sea, bueno, pero si vendes reinviertes, Pero hay que acertar también. Bueno, sí, pero si vendes reinvierte. Pero escucha, si me hablas del Villarreal de hace 3 meses te diría, pero tú ves el Villarreal de ahora, sí, que le puedes quitar a Sorloth, o le puedes quitar a Baena, o le puedes... Pero tú tienes una base como para confiar que con esa base, y si aciertas, tienes equipo para estar ahí. Tú tienes a Marce. Por eso digo, que tienes la base que no tenías. Que sabe y tiene muy claro lo que quiere hacer. Y sacan jugadores, les vas a quitar los muy buenos, porque eso es lo que quiere todo el mundo, los muy buenos, los diferenciales. Pero él va a poder armar jugadores de su perfil. Bueno, de momento Gueye ya te llega a coste cero, y a partir de ahí, si se te va un Baena, se te va un Sorloth, no se te va a ir gratis. Es decir, el Villarreal va a ingresar mucha pasta, y el Villarreal, entiendo que como Bob Bulgaris debe tener también opción A, opción B, opción C. Me quitan a Sorloth, pues voy a por fulanito. ¿Cuánto vale? Tanto. Vale, si me quitan a Sorloth voy a tener pasta. Si no ingresas 10 millones. Al Red Bull Salzburgo, 10 millones. Me parece un regalo brutal. Si tú no ingresas en Europa, o sea, si tú no vas a Europa y tú no ingresas ese dinero, lo tienes que sacar de otro lado. Sí, el Villarreal siempre dice lo mismo. Tiene que intentar hacer una venta de unos 15-20 millones por temporada. De Europa yo creo que es muy complicado. A ver, este año, más que nada por el partido de Vigo, yo creo que fue clave, ¿no? La derrota en Vigo. La expulsión de Comesaña, en Vigo y en Bilbao. Exactamente. Y después, pues claro, lo que comenta Aurelio, yo creo que el día del Madrid, ahí el Villarreal tiene mucha chance, ¿no? Pero la verdad es que el partido en Girona y después en Osasuna, esos son partidos muy complicados. Bueno, el año pasado ganó en Pamplona, ¿eh? Ganó en Pamplona en el tramo final, que en Osasuna no se juega nada, y ganó el Villarreal. El mayor enemigo es el Villarreal, no pensar en nosotros, sino que el Villarreal que puede hacerlo, ¿no? Yo creo que los 3 puntos de Vigo fueron claves, y los 3 partidos se quedan, quitando el Madrid, que estará pensando ya, me imagino, las rotaciones, pensando en la final de Champions. Los otros partidos son muy complicados. El día del Girona es un partido complicadísimo, tal como está jugando. Si gana los 3 partidos, Juan, ¿el Villarreal se mete en Europa? ¿Qué tiene que perder? ¿Quién tiene que perder? La Real tendría que perder 2 y empatar 1, y he dicho que la Real juega con Valencia, Betis y Atlético de Madrid. No ganar ninguno la Real. Con que no tiene que ganar es ninguno. muy complicado. Claro. O el Betis, o lo mismo el Betis. Y que al menos pierda uno. Son 9 puntos lo que quedan, hay 6, y si la Real pierde y ojo, y que el Valencia no gane sus 3 partidos. Te digo la inversa que decíamos con el Castellón, que veíamos muchos puntos, y ahora veo también que quedando 9 puntos son muchos puntos. Es muy difícil, muy difícil. De diferencia, es difícil recortar. Dificilísimo. Muy difícil y sobre todo de la racha que traes. Si fuesen 3 puntos, dices, hostia. Si miramos desde que entró Marcelino. Claro, es que estás haciendo números de Champions. El problema es la primera vuelta con Setién y con Pacheta. Ahí está el problema, porque tú miras la segunda vuelta, los números son espectaculares. O sea, es que creo que estamos hablando de que el Villarreal es el tercer, cuarto mejor equipo de la Liga, por detrás del Madrid, del Girona y del Barça. Ha sentado la base rápida, aquí lo dijimos mucho en la tertulia, que si asentaba rápido las bases, el Villarreal podría optar, y llegó pronto con Marcelino. Y con el mismo equipo, ¿eh? Y no tiene un equipo que haya podido diseñar, no con nombres, sino con perfiles. No, le han traído a Guedes. Guedes y Mosquera son los únicos retoques, sí, titulares. Mosquera. Salió un central y vino otro. Sí, y Guedes para darte, y eso que Guedes tampoco ha marcado, porque Mosquera sí que ha marcado diferencias en defensa, pero Guedes arriba, bueno, lo ha hecho bien, pero no ha sido el Guedes del Valencia. No nos equivocamos. Ha recuperado jugadores, creo que ha apostado por un centro de campo más fuerte, más duro. Se acabó la pareja Parejo-Capú para meter a Parejo Comesaña. Bueno, veremos lo que ocurre. Desde luego nos quedan todavía alguna semana que otra, 3 exactamente, para cerrar la Liga, y luego también habrá que empezar a pensar en el mercado y en la Eurocopa, y en el caso del Castellón 2 jornadas de Liga y luego la doble eliminatoria contra el Depor. Aurelio Santos, Juan Vigranet, Xavi Galván, Alex Rodríguez, un placer. Mañana más deporte, 3:20, Ser Deportivos. Hasta luego, adiós. Son las 8, las 7 en Canarias. En la cadena SER.